días, los compañeros que están conectados. Les agradezco mucho su tiempo. Yo sé que el tiempo de los colegas es muy valioso. Y gracias, doctor, por permitirnos compartir este tema, que es un tema bastante fascinante. No es algo que sea nuevo. Quiero aclarar siempre que la cardiografía de impedancia ya es algo que data de hace más de 50 años y que usos clínicos se le empezaron a atribuir desde hace más o menos 20 años. Lo que ha sucedido que probablemente nosotros en nuestro país no hemos tenido la oportunidad de poderla llevar en práctica, y quizás ha sido un esfuerzo de varios años para poder prepararnos y traer todos estos equipos al país. Eh, Vamos a hablar específicamente de cómo se utiliza la hemodinamia no invasiva para tratar la hipertensión arterial o para diagnosticar mejor la hipertensión arterial. Cuando hablamos de hemodinamia no invasiva, hacemos alusión al uso de la cardiografía por impedancia. La cardiografía por impedancia es un método bastante sencillo que utiliza tres herramientas. Una de ellas es eh, la impedancia del tórax, que es la resistencia que tiene el tórax al paso de los líquidos sanguíneos a partir de las arterias de gran calibre, ¿verdad? Y eso nos permite poder tener bastantes variables. Otro es el electrocardiograma para evaluar las diferentes etapas del ciclo cardíaco. Y por último, el fonocardiograma, que también nos sirve para poder delimitar ciertos aspectos del ciclo cardíaco que no se logran delimitar únicamente con el electrocardiograma. Entonces vamos a comenzar con la presentación haciendo un breve repaso de la presentación anterior, donde siempre me gusta recordarles de que como colegas, como médicos, estamos siempre en constante educación médica continua y que solamente vamos a recordar el 20% de lo que escuchamos, el 40% de lo que escuchamos y vemos, y el 80% de lo que descubrimos por nosotros mismos. Así es que espero de sembrar una semilla esta mañana que permita que todos los colegas que escuchen la charla puedan de alguna manera interesarse en el tema. Su servidor va a quedar a sus órdenes para poder aclarar dudas, preguntas, aspectos relacionados con el estudio, la utilidad, cómo se hace, dónde lo hacemos, etcétera, etcétera. Bueno, quiero recordarles de que nosotros, el modelo tradicional en el cual nos enfrascamos mucho para tratar pacientes hipertensos, atiende a un modelo que es hasta cierto punto trasladado a partir de las guías clínicas internacionales de las asociaciones médicas internacionales, en este caso la Asociación Internacional de Hipertensión Arterial, el American Heart Association, el JNC8, las guías de hipertensión arterial europeas, etcétera, etcétera. Y en este caso, el enfoque del paciente es un enfoque poblacional, es un enfoque en el cual se han hecho estudios clínicos que nos permiten tomar decisiones sobre eh, qué aspectos hacer para que diagnosticar al paciente, es decir, qué tiene el paciente, cómo se diagnostica, cuáles son las cifras con las cuales los consideramos hipertensos, cuáles son los métodos, y luego, pues, una vez tenemos el diagnóstico, qué daño afecta, cuáles son los diferentes órganos blancos que podemos ir evaluando, cuáles son las pruebas de diagnóstico que tenemos que ofrecerle a nuestro paciente, y luego el evaluar qué más tiene, el entorno, las comorbilidades, su riesgo cardiovascular global y el tratamiento, obviamente, que está implícito dentro del diagnóstico. Entonces vemos que cumplimos con un triángulo, el cual pues nos hace de alguna manera dejar al paciente diagnosticado de una forma sindrómica, es decir, bueno, tiene hipertensión arterial, pero per se el diagnóstico de hipertensión arterial nos puede de alguna manera equivocar y pensar que no tenga una causa secundaria o no tenga una fisiopatología que nos permita hacer mayores abordajes,
o que de alguna manera sistemáticamente el cómo evaluamos el daño a órgano blanco a veces se nos queda un poquito corto, ¿verdad? Se nos queda un poquito de alguna manera limitado a lo que las guías clínicas dicen. Muchas veces tenemos pacientes que tienen órganos blancos que son detectados por los colegas neurólogos 20 años más tarde, después que se hizo el diagnóstico inicial, o a través de una resonancia magnética, o a través del oftalmólogo, cuando el paciente llega con glaucoma o llega con una complicación de retina severa, lo encontramos 15 años más tarde después de que el paciente fue diagnosticado. Entonces, realmente, este abordaje pues se queda corto, es un abordaje de índole clínico, pero a la vez dirigido a una población, ¿verdad? Entonces, lo que venimos a proponerles acá en esta charla es a que prácticamente consideremos un cambio de enfoque del abordaje de cómo tratamos o cómo evaluamos a un paciente con hipertensión arterial. Y se propone pues un hexágono, esto es algo que se está llevando un movimiento a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, ha sido pues también muy fuertemente estudiado el abordaje de este modelo, en el cual el punto número uno de uno de los ápices del hexágono es el diagnóstico del paciente, qué es lo que tiene. Ya vimos en la charla anterior que el mejor método para saber si el paciente es hipertenso o no es el mapa de la presión arterial de 24 horas o en su defecto el estudio ambulatorio de la presión arterial que se mide pues a través de un tensiómetro digital de brazo y que nos permite hacer mediciones, por lo menos 10 mediciones, el paciente bien sentado, ¿verdad? Con el aparato a nivel del pecho y que además de eso el 40% de las lecturas aparezcan por arriba de 140-90, pues nos hace un diagnóstico. Luego pasamos al cómo hace para tenerlo o por qué se le sube la presión al paciente. Y en este caso estamos viendo la fisiopatogenia o el mecanismo por el cual la hipertensión del paciente se da. Es decir, entender hasta cierto punto a qué se le puede atribuir la hipertensión del paciente. Y esto, de alguna manera, nos hace cambiar grandemente el enfoque de cómo tratar al paciente, qué medicamentos darle y qué resultados y qué porcentaje de éxito podemos tener al momento de tratar a un paciente. Aquí en este punto, en el punto número 2, es donde entra este examen, este estudio de la cardiografía por impedancia, que ya vamos a entrar en detalle, se tiene un 70% de mayor éxito comparado con no utilizarla en el control de la presión arterial. Nos evita bastante el fenómeno de ensayo y error que de algunas veces eso hace pues que los pacientes pierdan la confianza en la relación médico-paciente porque está probando un medicamento, luego probamos otro y fácilmente en unos 2 meses podemos llegar a probar hasta 3 o 5 combinaciones de medicamentos diferentes. Entonces, la cardiografía por impedancia nos permite tener un mapa, una brújula, un GPS de cómo el problema del paciente se está comportando y cuál es el camino que debemos tomar. Quiero hacer alusión breve a los otros puntos del hexágono porque el objetivo de su servidor es que en las próximas presentaciones que tengamos la oportunidad de hacerles, podamos ver los otros vértices. El tercer ápice, ¿por qué lo tiene? Es decir, si es una esencial o secundaria, en este caso, pues hay varios métodos muy fáciles, muy prácticos de cómo abordar un paciente para saber si tiene una hipertensión primaria o secundaria. Hay una serie de cuestionarios clínicos que los quiero compartir con ustedes para poder tener esto como una herramienta muy valiosa. El otro aspecto es cuál es el screening que tenemos que hacer para determinar si hay daño a órgano blanco, es decir, qué está afectando la hipertensión. El quinto es cuál es el entorno, las comorbilidades y el riesgo cardiovascular. Aquí pues hay un tema bastante ya abordado, hay bastantes escalas. Veríamos posteriormente cuáles de estas escalas tienen mayor valor predictivo, cuáles son las que tienen mejor
mayor exactitud en cuanto a las predicciones. Y por último, cuál es su historia familiar, cuáles son los hábitos que el paciente tiene, la actitud, ¿verdad? La herencia genética, pues lo que pretendemos nosotros con esta presentación es que dejemos el abordaje del paciente visto desde el triángulo y pasarnos a verlos a partir del hexágono. Al final, pues si esto se llega a dar en los colegas que ven la presentación, yo me voy a sentir sumamente halagado y muy contento de que se esté pues cambiando los paradigmas en el abordaje de la hipertensión arterial en nuestro país. Entonces vamos a empezar pues por darles una pequeña recordatorio, ¿verdad? De la fisiopatología de la hipertensión arterial visto como un fenómeno cardíaco desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de fisiología, ¿verdad? La presión arterial, en este caso la hipertensión, depende de que se dé de el aumento de la resistencia vascular sistémica y o el aumento del volumen minuto. De tal forma, visto desde los principios de Frank Starling, presión arterial es igual resistencia vascular sistémica por gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco que obtenemos, lo obtenemos a través del producto de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y el volumen sistólico depende de la precarga, es decir, de la cantidad de volemia que tenemos de sangre en el corazón y segundo, de la contractibilidad que el corazón tiene. Y eso nos permite obtener información sobre la aceleración cardíaca y la fuerza de contracción cardíaca. Entonces, con estos datos, pues si los lográramos obtener por algún método, pudiéramos poder descifrar cuál es el mapa del comportamiento de la presión arterial de nuestros pacientes. Lastimosamente, hasta hace unos años, los métodos para poder determinar esto eran métodos sumamente invasivos, tales como colocar catéteres de Swan-Ganz, evaluar calorimetría indirecta y otros métodos que de alguna manera se hacen muchas veces en pacientes en estado crítico, en las unidades de cuidados intensivos coronarios, y que de alguna manera el riesgo de poder poner esos catéteres hace que los métodos no sean reproducibles para pacientes ambulatorios. Entonces, viene el cómo podemos utilizar un método que sea de bajo costo, que sea también fácil de implementar, altamente reproducible y que además nos dé información muy valiosa que nos permita tomar decisiones. Y entonces la cardiografía por impedancia ha sido la respuesta a todas estas inquietudes. Hablamos del método de cardiografía de impedancia, que es el método de diagnóstico no invasivo de las variables hemodinámicas que mide la conductividad eléctrica del tórax influenciado por los cambios de impedancia o cambios de resistencia propios de los tejidos del tórax. En este caso hablamos de huesos, de músculos, de órganos, de fluidos que estos tienen al paso de la sangre por las diferentes arterias de mediano y gran calibre que tenemos dentro del tórax. Esto lo evaluamos con relación al tiempo y con relación a las etapas y fases del ciclo cardíaco. Y esto nos permite obtener diferentes tipos de datos, como por ejemplo el índice cardíaco, que se mide en litros por minuto por metro cuadrado, el índice de descarga sistólica, es decir, la cantidad de mililitros por metro cuadrado que se generan por cada sístole de sangre. El número 3, el índice de resistencia vascular sistémica, altamente importante porque eso nos permite obtener información del paciente en torno a la vasoconstricción que pueda tener. La complacencia arterial sistémica, es decir, la capacidad que tienen las arterias de tener elasticidad para poder asimilar los cambios de presión arterial después de cada latido cardíaco. Y muchas veces
el paciente que tiene alta rigidez arterial tiene baja complacencia arterial, es decir, una es consecuencia de la otra. Y eso nos permite diagnosticar a veces cuando el paciente realmente es un paciente hipertenso por rigidez arterial pura y eso pues nos ayuda a poder determinar el tipo de medicamentos a utilizar. En este caso también tenemos el contenido de fluidos totales torácicos que nos ayuda a tomar decisiones sobre el uso de diuréticos o no en los pacientes y es sumamente importante también y pues la cardiografía tiene sus usos en el manejo de hipertensión arterial, pero también tiene usos muy importantes en el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca e incluso también con pacientes en el cual tenemos dificultades para determinar si necesitamos o no usar un diurético, como es el caso de los pacientes con insuficiencia renal, en el cual el uso del diurético debe de ser una decisión bastante difícil y que a veces al hacerlo de manera clínica, con los hallazgos del examen físico, podemos cometer algún tipo de imprecisión. Luego, pues tenemos también la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la frecuencia cardíaca que también los obtenemos con el estudio, ¿verdad? El estudio, pues yo aquí les he preparado este día un video que ya se los voy a mostrar, que creo que algunos de ustedes ya lo han visto. Este es el aparato, este es el equipo, ¿verdad? Este que tenemos acá en medio, este negrito. Está conectado a una computadora, el cual ya tiene un software que nos permite interactuar con el equipo, con el aparato, nos permite aportarle la información del paciente para calcular las distintas variables y este nos ayuda también a generar el reporte, ¿verdad? Tenemos que el aparato tiene 4 electrodos de impedancia, uno en el cuello que se coloca como una cinta magnética con un conductor metálico, uno a nivel de tórax que se coloca a nivel del apéndice sifoides, más o menos con esto calculamos una nivel de altura torácica anterior que la medimos acá con una cinta y estos datos los metemos al aparato y tenemos el electrodo de la frente y el electrodo del abdomen que nos permite generar la corriente eléctrica que vamos a medir cómo la afecta la impedancia del tórax. Además, tenemos estas dos arandelitas que son la arandela del electrocardiograma. Nos permite obtener un trazo electrocardiográfico de dos derivaciones, es decir, de la bipolares, D1. Nos permite tener un D1. Esto es suficiente para poder determinar los aspectos del ciclo cardíaco y además el aparato utiliza un fonocardiograma, que es un aparato que nos permite medir los latidos cardíacos o escuchar los ruidos cardíacos para poder delimitar mejor las fases del ciclo cardíaco. Entonces, pasado más o menos explicando las partes del dispositivo, quiero que veamos este pequeño vídeo que pues es un vídeo casero. Estamos en este caso aprendiendo a utilizar las herramientas de comunicación que hay.
Bueno, eh, gracias ahí por el video. Creo que también lo tuvimos para poderlo ver antes, pero el objetivo era poderles compartir cómo se toma el examen, cómo se hace. Es un examen que es muy semejante a lo que se toma en un electrocardiograma. El tiempo que se hace eh, demora un par de minutos, unos 30 minutos más o menos, para poderlo hacer bien y pues nos permite obtener la información que de alguna manera nos sirve para medir cómo la resistencia, en este caso del tórax, que es una resistencia de un espacio volumétrico más grande, afecta el paso de fluidos a través de las arterias de mediano y gran calibre que tenemos adentro del tórax. Entonces, de alguna manera, eso es lo que nosotros medimos en la curva de impedancia torácica. Acá obtenemos las diferentes curvas de impedancia torácica, el electrocardiograma y el fonocardiograma. Entonces, esto nos permite tener mapeado las diferentes etapas del ciclo cardíaco cuando se da la mesosístole, la mesodiástole, y nos permite obtener algunos datos a través de la curva de impedancia torácica, donde utilizamos esos cambios para poder hacer los cálculos que podemos nosotros obtener a través de ecuaciones. En este caso, pues la medición de la descarga sistólica es una de las iniciales. Se utiliza a través del método de la ecuación de Kubitschek, el cual pues se tiene acá, pues en este caso son ecuaciones de alguna manera complejas, utilizando límites y todas estas cuestiones que aprendimos nosotros muchas veces en nuestra etapa de bachillerato, pero que de alguna manera no le vimos ninguna utilidad en ese momento, donde se obtiene pues estos datos y posteriormente a partir de cada uno de los datos que se obtiene vamos encontrando los datos del volumen minuto cardíaco, del gasto cardíaco, de la descarga sistólica del paciente y de la resistencia vascular sistémica, y eso lo obtenemos a través del software de la computadora y nos da los datos, ¿verdad? Nos permite obtener los datos, de alguna manera son datos calculados en base a la impedancia que se mide en el tórax del paciente. Entonces, tenemos que, de acuerdo a estos datos que obtenemos de la cardiografía por impedancia, tenemos patrones hemodinámicos. Patrón hemodinámico hipodinámico es cuando el índice cardíaco es bajo y la resistencia vascular sistémica es elevada. Hablamos de bajo cuando es de 2.5 litros por minuto, menos de este valor es considerado hipodinámico, y resistencia vascular sistémica elevada, arriba de 2.580 dinas por segundo por centímetro a la quinta. El normal es cuando el índice cardíaco está entre 2.5 y 4.2 litros y la resistencia vascular también es normal, es decir, está en estos rangos. Y hiperdinámico cuando el índice cardíaco es elevado, arriba de 4.2 litros por minuto por metro cuadrado, y la índice de resistencia vascular sistémico es bajo, ¿verdad? Entonces, esto nos permite saber si el paciente responde bien a medicamentos, en este caso, el número 1, beta bloqueadores, bloqueantes de los canales de calcio no dihidropiridínicos, ¿verdad? O en el caso de que esté perdón, al revés, en el caso que esté hipodinámico, a vasodilatadores como ARA2 y ECA, bloqueantes de los canales de calcio dihidropiridínicos. Y en el caso que esté hiperdinámico, beta bloqueadores y bloqueantes de los canales de calcio no dihidropiridínicos, y al mismo tiempo también evaluar aspectos relacionados con el uso de diuréticos o no. Entonces, esto más o menos funciona de esta manera, ¿verdad? Ya de una manera gráfica, ¿verdad? En el caso del paciente hiperdinámico, lo que tenemos aumentado es el gasto cardíaco, eh, el volumen intravascular está aumentado, pero las resistencias periféricas están bajas, ¿verdad? Entonces, este tipo de paciente es el paciente que llega con un aspecto simpático mimético muy alto, un paciente que llegan con mucha ansiedad, con cuestiones relacionadas al estrés psicosocial que reciben por cuestiones laborales, por cuestiones familiares, por el aspecto que estamos en este momento viviendo en una pandemia que de alguna manera genera incertidumbre,
Entonces, muchos de los pacientes que nos llegan a la clínica, principalmente en el ámbito privado, van a tener de alguna manera, o la frecuencia es que el uso de beta bloqueadores va a estar bastante más aumentado, cosa que muchas veces las guías clínicas no lo contemplan. Incluso, pues, refieren a guías que lo primero que se tiene que utilizar son medicamentos, en este caso, IECA, ARA2, bloqueantes de canales de calcio, diuréticos tiacídicos que se asocian en combinación de acuerdo a si la hipertensión es grado 2 o un solo medicamento si es grado 1. Entonces, esto es sumamente importante, pues, obtenerlo. Ya para poder más o menos aterrizar, les voy a mostrar casos clínicos y aquí tenemos el patrón hipodinámico, donde tenemos que lo que está aumentado son las resistencias periféricas y el gasto cardíaco está disminuido, aunque el volumen intravascular puede ser que esté normal, ¿verdad? Tenemos acá la curva de los patrones hemodinámicos, la curva de la impedancia del tórax, donde tenemos acá el paciente que está en el centro está normal. En el caso acá hiperdinámico, cuando el aumento del índice cardíaco se da a nivel del eje de las X, o hipodinámico cuando las resistencias vasculares sistémicas están aumentadas. Entonces, el aparato nos grafica esto en el paciente, nos da el reporte, nos permite pues tener claro que el objetivo del tratamiento es llevarlo a al cuadrante de en medio donde está normal, ¿verdad? Voy a presentarles, esta es una de las guías clínicas que se han realizado utilizando este método, ¿verdad? Eh, Cuando el paciente pues tiene una historia clínica, se diagnostica con hipertensión arterial y se realiza la cardiografía por impedancia, tenemos los patrones hemodinámicos, cuando el índice cardíaco está alto, está hiperdinámico, se sugieren utilizar los beta bloqueadores o los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos cuando el índice cardíaco está menor de 2.5, lo consideramos hipodinámico. En este caso, pues, disminuir beta bloqueadores, ¿verdad? Evaluar comorbilidades. Y cuando el nivel de resistencia arterial está alto, pues, utilizar los medicamentos apropiados. En este caso, IECA, ARA2, bloqueantes de los canales de calcio no dihidropiridínicos u otros vasodilatadores directos. Y cuando vemos que el paciente pues ha aumentado el nivel de líquidos intratorácicos y hay retención de fluidos, utilizar diuréticos. Entonces, también quería hablarles de las limitaciones que tiene el estudio de cardiografía por impedancia. No puede ser utilizado o no nos da información que pueda ser relevantemente útil o clínicamente pertinente en pacientes que tienen insuficiencia mitral, pacientes que tienen insuficiencia aórtica, alto grado de estenosis de la arteria de la válvula aórtica y también cuando tienen pacientes con muy baja complacencia torácica, ¿verdad? Alto grado de aterosclerosis, pacientes con una prótesis aórtica, ¿verdad? O pacientes que tengan derrame pleural o pericárdico no son candidatos a utilizar este método de estudio o que presentan hemotórax o neumotórax, porque eso pues cambia muchísimo el tema de las resistencias torácicas, ¿verdad? Eh, Vamos a ilustrar, porque yo creo que hemos visto ya mucha teoría, pero a mí me fascina siempre que hacemos presentaciones meter los casos clínicos. Estos son casos de la vida real que vemos en nuestra clínica. Utilizamos pues seudónimos para el paciente para mantener su confidencialidad. Es una paciente, doña Juana, de 65 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial desde hace 20 años. Fue hospitalizada por una crisis hipertensiva unas 2 semanas previas a que yo la atendiera en la clínica. Llegó con 220, 110 al hospital de diagnóstico de la colonia médica. En ese momento la evaluó una colega pues, intensivista, ¿verdad? La ingresó, la tuvieron con goteo de nitroglicerina 24 horas, la estabilizaron. De los exámenes de laboratorio, lo relevante de ella es que pues estaba con una dislipidemia, 307 miligramos por decilitro de triglicéridos. La glucosa pues estaba ya en un rango de prediabetes, de intolerancia de la glucosa en ayunas y presentaba un intenso edema maleolar, ¿verdad? Un intenso edema maleolar
También mencionarles que no lo puse acá en la diapositiva, que inmediatamente la paciente respondió al tratamiento, fue dada de alta con Exforge, 5, 160 y 12.5 de hidroclorotiazida, y la paciente pues fue dada de alta con estos medicamentos. La paciente en la casa no se controló y pues fue referida a nuestra clínica para ser evaluada. Entonces obtuvimos estos datos de la paciente, de la cardiografía por impedancia. Es una paciente pues obesa, hipertensa. Le iniciaron Exforge 5, 160, 25 sobre el medicamento que se le inició. Y con Exforge la paciente llegó con estos datos de cardiografía por impedancia. Podemos apreciar que la paciente en torno a la apuesta del medicamento Exforge, que básicamente es contrarrestar la resistencia arterial, tenía una resistencia arterial dentro del rango normal y una complacencia arterial un poco baja. Es decir, que ya había un componente de rigidez arterial que de alguna manera el Exforge estaba mejorando, pero lo sobresaliente del caso en esta paciente era que los niveles de fluidos torácicos completamente aumentados, ¿verdad? Lo cual significa que el uso de los 25 miligramos de hidroclorotiazida en el Exforge no estaban haciendo ningún tipo de beneficio al paciente. En este caso, pues a mí me llegó a la clínica con una presión arterial de 165, 103, y pues una de los datos que nos da el estudio es decir, bueno, me he quedado corto con algunos de los medicamentos que tengo que darle. En este caso, pues sí estábamos quedándonos cortos con el diurético. Entonces, eh, quitar la hidroclorotiazida del Exforge y agregarle, en este caso, un diurético de ASA, pudo haber mejorado más el tratamiento del paciente con hipertensión. Y lo otro aspecto que quería yo mostrarles es que tiene un índice cardíaco cerca del límite del límite superior, pero también un índice de trabajo cardíaco elevado, un índice de aceleración cardíaca elevado. Y en ese caso, pues consideramos también, además del tratamiento, de continuar con el Exforge, pero ya no con diurético, agregarle el diurético. En este caso le agregamos Mixil, bumetanida, y además el Exforge le agregamos una dosis muy bajita de bisoprolol, pues para mejorar el tema también del índice de trabajo cardíaco. Llegó la paciente más o menos en este punto. Vemos que está más o menos la curva tirada un poco hacia arriba y hacia la izquierda, es decir, tiene aumento del índice cardíaco y tiene aumento también de la resistencia vascular sistémica. En este caso, mejorarle el manejo agregándole diurético de asa y beta bloqueador es una de las cosas que se consideraron. Aquí tenemos la curva de impedancia torácica. En la fase celeste tenemos la fase de sístole y en la morada la fase de diástole, y aquí es donde obtenemos los datos que medimos en el paciente. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción de tratamiento para esta paciente? Ya vimos pues que el Exforge como tal se nos queda corto. Debemos considerar en esta paciente que ya con la cardiografía por impedancia encontramos los niveles de líquidos y fluidos torácicos elevados, pues un diurético es uno de los medicamentos imprescindibles para poderla controlar. Yo creo que no la controlaríamos si no optimizamos el diurético, y bajas dosis de beta bloqueadores creo que también pueden, pueden servir. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, una decisión que hubiera tomado al ver que la presión de la paciente no mejoraba era aumentar la dosis del Exforge. Estábamos con 5 sobre 160 y aumentar a 10, 320 pudo haber sido quizás una decisión. Pero ya vimos que si aumentáramos más la cantidad de vasodilatadores, en este caso la amlodipina y el valsartán, no íbamos a incidir sobre el tema de los líquidos intratorácicos y sobre el gasto, sobre el tema del índice de trabajo cardíaco. Entonces, aumentar la dosis de Exforge en esta paciente probablemente no nos hubiera hecho que la paciente se controlara, sino que teníamos que tocar las teclas, en este caso,
de acuerdo a la situación hemodinámica de la paciente. Entonces, ¿agregamos el beta bloqueador? Claro que sí, una dosis bajita porque de alguna manera no está exageradamente alto el índice cardíaco, pero sí ayudó muchísimo al paciente. Y por último, pues obviamente tenemos que considerar en esta paciente el uso de diuréticos, por supuesto que sí. Entonces, al final la paciente fue tratada con siempre la amlodipina, no se le quitó, el exforge valsartán amlodipina no se le quitó, continuó con la misma dosis. Se le agregó bumetanida de 1 miligramo cada día y bisoprolol 5 miligramos al día. Entonces, la paciente de alguna manera con esto ha llevado controles de la presión arterial en los últimos 6 meses óptimos. Y de alguna manera, pues la paciente pues ya volvió a su vida normal. De alguna forma ya es una persona mayor que de alguna, sus situaciones en el tema de los hábitos de vida saludables son bastante difíciles de trabajar, pero de alguna manera ha cambiado muchos patrones de conducta con el consumo de sal y también con el consumo de grasas saturadas. Tiene también definitivamente su tratamiento para los lípidos. Bueno, este es el primer caso. Yo esperaría que cuando hayan preguntas nos hagan algunas preguntas, ahí podamos contestar las inquietudes de ustedes. Un caso clínico número 2. Este es un señor de 58 años, don Antonio, ese es su seudónimo. Es un paciente con hipertensión arterial y con diabetes mellitus desde hace 15 años. Tiene una hipertensión refractaria, ¿verdad? Ha sido tratado en el Seguro Social, lo tienen con irbesartán 300 miligramos al día, amlodipina 5 miligramos cada 12 horas, terazocina 5 miligramos cada 12 horas y además por la diabetes le dan glimepiride cada 12 horas y metformina 875 miligramos cada 12 horas. El paciente es obeso, tiene una creatinina de 2.1 miligramos por decilitro con una tasa de filtración glomerular de 35 mililitros por minuto. La glucosa pues estaba descompensada, 307, y una hemoglobina glucosilada de 11.1. Es un paciente que a pesar de la situación no pierde su sentido del humor, pero de alguna manera al examinarlo vemos que el paciente está en muy alto riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Le tomaron la presión arterial en diferentes lugares y la presión nunca bajaba de 180 a 100, 200 sobre 100, 170 a 100 era lo menos que le llegaba el paciente y fue cuando llegó a nuestro consultorio, ¿verdad? Lo primero que pues le hicimos fue la cardiografía por impedancia. Podemos ver acá los datos del estudio, ¿verdad? Es un paciente que está tratado con todos los medicamentos para bajarle a él la rigidez arterial. Tiene amlodipina, tiene irbesartán, tiene terazocin y todos estos medicamentos. Pero al tener la cardiografía por impedancia, lo que obtenemos es que... ¿Hola? Aquí, como ya nos has enseñado cómo se interpreta, no sé si alguien de los colegas quiere Oh, opinar. perfecto. ¿Te parece? Porque ya nos Así. explicaste. Si alguien quisiera opinar de al ver esta gráfica, a ver si podemos aventurarnos y tú No, nos con gusto. corregís y nos das de palo, ¿viste? No, aprendemos todos, doctor, porque ¿Alguien también se estamos atreve a opinar aprendiendo. al ver esta gráfica qué es lo que le está pasando a este paciente? Colegas, voy a contar hasta 3, si no, yo tengo una idea. A la 1, a las 2 y a las 3. Yo veo acá que este paciente tiene mucho contenido de fluidos torácicos en impedancia y también tiene una poscarga con una resistencia vascular periférica muy elevada, pero tiene un corazón hipodinámico. Está bajo el índice cardíaco y se ve también en la gráfica, cuando se le ve la gráfica en pequeña, ¿verdad? No tiene esa aceleración que vimos en las anteriores del DZ, este índice DZ-TZ, que es la velocidad con que se expande El tórax. el sistema torácico. Yo diría que este paciente lo que necesita sería un diurético tiazídico y necesita un incremento en la vasodilatación periférica
tal vez un ARA2 de mejor concentración o más eficiente, y el índice cardíaco posiblemente, como es un reflejo del volumen minuto y la resistencia vascular periférica, tal vez este índice cardíaco mejoraría. ¿Tú qué? ¿Lo que he dicho está completamente loco o está bien? No, doctor, está completamente bien. Tal vez mencionarle que por el valor de creatinina que tenía de 2.1 y su tasa de filtración glomerular de 35 mililitros por minuto, el uso de ARA2 en este paciente nos puede meter en un problema porque puede hacer que incremente mucho más la creatinina, continuar usándolo. Entonces, es como cuando nos ponemos a pelear con algo y tenemos una mano amarrada, ¿verdad? Yo creo que le digan a uno, mira, ARA2 no podemos utilizar en el paciente y es un paciente hipertenso, es como que le amarren una mano a uno, es decir, ya tiene una limitación en el manejo, en este caso de los ARA2 y de los IECA. Entonces, sí, el paciente tiene un severo problema de rigidez arterial. Aquí alcanzamos a ver que el punto que grafica dónde se encuentra el paciente casi se sale de la gráfica por el aumento de la resistencia vascular, es decir, es un paciente hipodinámico con líquidos aumentados. Entonces, creo que, y bueno, la decisión que tomamos con este paciente ya la vamos a ver. Creo que el diurético sí es vital. Probablemente la hidroclorotiazida sí pueda ayudarle a dosis altas o también considerar un diurético de asa a baja dosis puede ser una opción, ¿verdad? Eh, pero pues muy bien, doctor, o sea, ha hecho una interpretación muy, muy buena y este paciente, créame, ha sido un paciente que ha sido dolor de cabeza de varios colegas, no solamente en la parte institucional del Seguro Social, porque al final le dijeron, mire, mejor váyase al Seguro Social porque realmente ya no encontraban qué hacer con él. De alguna manera ya los manejos convencionales o los medicamentos convencionales en este paciente no le mejoraban su situación. Y en este caso, pues pudimos ayudarle haciéndole el estudio y con esto tenemos una mejor vista de qué es lo que está pasando. De alguna manera tenemos un GPS que nos dice, ok, mira, tranquilo, piensa bien lo que vas a hacer, te por este camino, este rumbo creo que es el más apropiado. Entonces, de alguna manera, este paciente fue un paciente problema, lo habían visto fácilmente unos 7 colegas antes que yo lo viera, en lo privado y no sé cuántos en el seguro social. De alguna manera el paciente ya estaba resignado a que se iba a morir hipertenso. Él me dijo un día, mira, mía me han desahuciado como 2 veces que me va a dar un ACV, me va a dar un infarto, o ya voy a llegar a la diálisis por mi problema de la presión. Entonces el paciente llegó hasta cierto punto consciente de que su problema no tenía una forma de resolverse. Entonces, en este caso, preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor opción de tratamiento para este paciente? Bueno, considerando que el paciente tiene un aumento de los líquidos intratorácicos bastante importante, ofrecerle un diurético es uno de los aspectos, que va a ser tiacídico o que va a ser diurético de asa. Creo que aquí de alguna manera nosotros pues vamos probando con el paciente. En el caso del paciente yo decidí iniciarle bumetanida, ¿verdad? Y pues nos funcionó muy bien, ¿verdad? Es prudente el uso del irbesartán en este paciente, obviamente por los niveles de creatinina ya elevados, el uso de los ARA2 o de los IECA puede ser contradictorio. Yo lo que hago muchas veces es que pruebo y le dejo una creatinina en 2 semanas y muchas veces si hay un aumento en la creatinina y la tasa de filtración glomerular baja un poco, bajo de 5 puntos, prefiero retirárselos, prefiero dejarlos sin ARA2 o sin IECA y quedarme con el otro tipo de medicamentos vasodilatadores. En este caso, al paciente yo le quité el irbesartán, ¿verdad? Y sí, pues obviamente necesitaba el diurético, ¿verdad? Le agregamos diurético de asa, que es mejor tolerada la bumetanida, la toracemida que la furosemida. Yo a la furosemida le tengo muchísimo respeto, muchísimo cuidado. No es para mí las primeras opciones en diuréticos por el tema de los desequilibrios hidroelectrolíticos que lleva el paciente y además también el tema de la potencia. De alguna manera no me gusta iniciarme con furosemida. Eh, y sigue siendo el problema, pues, la rigidez arterial en el paciente, ¿verdad? ¿Cuáles vasodilatadores podemos
podemos contemplar en este tipo de pacientes? Pues podemos pensar en aumentar más la dosis de terazocina. La dosis de terazocina máxima puede llegar hasta los 20 miligramos al día. Podemos considerar el uso de la clonidina, ¿verdad? Del catapresan. O también pudiéramos considerar el uso de hidralacina, que muchas veces por los efectos adversos y la tolerabilidad, los pacientes no los toleran mucho, ¿verdad? Y también pudiéramos considerar incluso hasta alfa-metildopa, pero de alguna manera también la tolerabilidad de este medicamento no es la más apropiada. Entonces el paciente al final, ¿con qué lo controlamos? Le agregamos el lercandipino, que es la Carbimen de la marca de Menarini. Le cambiamos el medicamento amlodipina que él tenía porque había desarrollado ya edema maleolar y los efectos adversos indeseables de la amlodipina, ¿verdad? Lercandipino 20 miligramos. El terazocin aumentamos a la dosis máxima tope de 20 miligramos al día, es decir, 2 tabletas cada 12 horas. Le agregamos la bumetanida, una tableta a las 7 a.m. y otra a la 1 p.m. la primera semana, y luego se la dejamos a una tableta al día. Y con esto el paciente, de manera muy sorprendente, de manera muy satisfactoria, llegó a la clínica, su control posterior, una semana posterior, el señor hasta nos conmovió mucho porque llegó hasta llorando porque era la primera vez que su presión arterial le llegaba a 140/90, ¿verdad? Eh, Luego, posteriormente, fue mejorando aún más y tal vez no tiene cifras ideales, pero sí realmente ha llegado a cifras de control, ¿verdad? A cifras abajo de 140/90. Se le indicó pues la insulina glargina por el hecho de su depuración estimada de creatinina. No consideramos prudente continuar con hipoglicemiantes orales ni metformina. Y pues el paciente de alguna manera la creatinina le mejoró increíblemente 2 semanas después. Su tasa de filtración glomerular subió a 44 mililitros por minuto y pues el paciente hasta ahorita pues se encuentra controlado con estos medicamentos. No sé si tiene alguna pregunta, doctor, al respecto de este manejo o los colegas. ¿Hay alguna pregunta, colegas? Yo tengo una, pero quisiera dar la oportunidad. Bueno, quería preguntarte con respecto al manejo del alfa bloqueador periférico, el antagonista alfa-1 adrenérgico, que es la terazocina. Sí. Este efecto que vemos, bueno, el paciente es prostático, ¿verdad? Sí. Este efecto antagonista alfa-1 que le has dado y el lecardipino, este uso Dihidropiridina. de hidropiridínico, ¿sí? Este sería del grupo de los calcioantagonistas, ¿verdad? Calcio antagonista de los de última generación, Sí. doctor. Y el amlodipino sería no calcio, no También, es de la misma familia, sí. Sí. Esta combinación que has hecho acá, de la terazocina, es con el objeto, porque como este es un antihipertensivo que es útil en próstata, Sí, se lo has dado como un mecanismo para reducir esa resistencia vascular que viste en impedancia. exactamente, doctor. Lo que hicimos es aumentarle la potencia a los medicamentos vasodilatadores. En este caso, disminuir la resistencia arterial fue el objetivo del tratamiento. Obviamente el terazocin, en este caso se vuelve polémico el uso del terazocin por los efectos adversos que tiene, por el ortostatismo, y de alguna manera pues nos fuimos jugando esto, o sea, no solo iniciamos de un solo las 4 tabletas, sino que fuimos subiéndole. Él tomaba 2, le dije yo, bueno, en la primera semana se toma 2 en la mañana, 1 en la mañana, 2 en la noche, y la siguiente semana las 2 y las 2. De alguna forma no ha presentado hasta este momento efecto adverso de ortostatismo el paciente, pero es algo que tenemos que estar vigilando en los controles subsecuentes. En caso de que llegara a fallarnos la terazocina,
una opción pudiera ser utilizar clonidina en este paciente, utilizar el catapresán, pero de alguna forma el objetivo de ponerle el lercandipino, que es una hidropiridina de nueva generación que es muy potente, a veces yo la tengo como en el as bajo la manga en pacientes que de alguna manera su vasodilatación es uno de los problemas que se tiene que corregir, se tiene que mejorar, y pues al paciente le resultó benéfico esta combinación. Otro comentario, bueno, esa retención de líquidos intertorácicos, he oído a algunos cardiólogos que dicen, y bueno, y creo que de ti también lo he escuchado, que podría ser debido a un hiperaldosteronismo secundario. Sí, sí, de hecho, doctor, este paciente yo se lo he referido a usted para estudio de sueño. Los pacientes, y esto lo quisiéramos abordar cuando veamos el tema del paciente con hipertensión secundaria, ¿verdad? Nosotros podemos estar frente a un caso de un paciente con hipertensión secundaria y pensar que es esencial y tal vez hay cosas importantísimas, y eso lo vamos a ver en la próxima charla, que tenemos que pensar en todo paciente hipertenso, y uno de ellos es si el paciente tiene apnea del sueño. ¿Y cómo hace que la apnea del sueño empeore el problema? Pues por cuestiones relacionadas del aumento del cortisol, puede generarse un hiperaldosteronismo secundario a la apnea del sueño, y en este caso el paciente, yo le sospecho que sí tenga apnea del sueño. El paciente pues ronca estrendosamente, ya le he hecho prueba utilizando las aplicaciones móviles y sale a nivel épico la forma en que ronca el paciente. Este paciente idealmente se hubiera beneficiado más de una aldactone, de una espironolactona, pero por el tema de la falla renal, pues me vi un poquito por la idea de irme con bumetanida, pero en estas situaciones de alguna manera hay que considerar hiperaldosteronismo, doctor. Muy bien. Así que por eso, doctor, que de alguna manera le mando varios pacientes a usted para que nos ayude a completar los estudios, doctor. Vamos a continuar el tercer caso, ¿verdad? Caso clínico 3. Este caso es bien interesante, que contrasta un poco con el caso que acabamos de ver. Este señor es don Rodrigo, pues, su seudónimo, pues, para efectos de privacidad, 75 años, antecedente de hipertensión arterial desde hace 15 años, además tiene una hipertrofia prostática benigna y una discopatía cervical y lumbar severa, que incluso el paciente ya le han ofrecido cirugía y el paciente no ha querido, pues, no ha querido someterse a ninguna operación, ¿verdad? Lo estaban tratando con candesartán, 16 miligramos cada día, tamsulosina, 0.4 miligramos cada día por el tema de la hiperplasia prostática, que ya hace cierta retención urinaria, y problemas también pues con el chorro urinario. Tiene pregabalina de 75 miligramos cada día por el tema de la radiculopatía lumbar y cervical que él tiene, y mejorar un poco, modular el dolor. Eh, llegó al paciente porque había estado presentando episodios recurrentes de síncope, con una baja súbita de la presión arterial. Había presentado más o menos 4 episodios, ¿verdad? El más severo, el paciente quedó con un síncope que duró más de 1 minuto, ¿verdad? Prácticamente el señor casi que bueno, lo llevaron de emergencia al Hospital de Diagnóstico Escalón, y el paciente pues se recuperó ya cuando llegó al hospital, ya dijo, quítenme esto, ya, ¿qué me pasó? Me voy de aquí. Bueno, el paciente de alguna manera fue consultar con un colega cardiólogo, le hizo lo primerito que hubiera pensado yo, bueno, hagámosle un Holter para ver qué está pasando. El Holter pues tenía una frecuencia cardíaca promedio de 87, la máxima de 128 y la mínima de 55, sin bradiarritmias, ni tampoco arritmias ventriculares. Entonces, de alguna manera, bueno, el Holter está bien, está normal, no podemos atribuirle probablemente el síncope a esta causa como una arritmia. Eh, Aunque probablemente pues hubiera habido necesidad de hacerle un Holter que durara más de 24 horas, 48 horas o 5 días, pues a veces se puede requerir medidas extremas para enfermedades extremas, pero de alguna manera pues el Holter de 24 horas no reveló ningún problema.
Se le tomó un electroencefalograma que estaba en límites normales, se lo hicieron pues también ahí en el hospital de diagnóstico, considerando pues que si los síncopes podían atribuírsele a algún tipo de actividad convulsiva y no, salió totalmente normal, pero el paciente continuó teniendo todos estos síntomas posteriormente a los estudios. Su creatinina está de 1.9, su tasa de filtración glomerular también ya estaba baja, de 37 mililitros por minuto. Yo pues en la clínica cuando llegó, le hice, pues para desengañarme, le hice el electrocardiograma y el electrocardiograma del señor está bastante normal, eje cardíaco bien. Uno puede pensar, bueno, ¿y entonces qué tiene el paciente? ¿Qué está pasando? Le hicimos la cardiografía por impedancia y obtenemos este resultado que de alguna manera, no sé si alguno de los colegas nos quiere ayudar a interpretarlo o por lo menos a decirnos qué aspectos ven buenos y qué aspectos ven malos en este paciente. Vamos a dar oportunidad, colegas. Vamos a poner a contar. 1, por el tiempo. 2, alguien. 3. Bueno, yo podría opinarte. Fíjate que el punto de él está en es un corazón hiperdinámico. Está el puntito aquí Exacto. abajo. ¿Verdad? Y aquí se mira pues que, bueno, una cosa interesante de estos gráficos es que he visto que el tamaño de esta onda te predice solo visualmente al verlo que este corazón tiene un volumen de descarga sistólica bien grande, ¿verdad? Y Claro, esta gráfica, que esta forma que forma la compliancia de distensibilidad también lo mide tu equipo. Pero claro, aquí lo que se ve, lo que me da la atención es este factor de contractilidad que aparece aquí, que me parece a mí que esto está indicando que el trabajo cardíaco de este paciente está bien elevado, que se ve también en ¿verdad? eh, Las descargas son bien altas, es un corazón hiperdinámico y hiperdinámico. llama la atención que los fluidos no están excesivamente altos. Una cosa que dijiste en las clases pasadas es que podemos ver la resistencia vascular periférica, que nos dijiste que como es un factor del volumen minuto, que no están elevadas, ¿verdad? Y la compliancia, nos dijiste la vez pasada que es un signo de rigidez que no está mal. O Está sea que esto normal. me dice que este paciente es hiperdinamico con una resistencia vascular periférica elevada y nos dijiste que esto puede ser manipulable por IECA-ARA2 o calcio antagonistas no dihidropiridínicos. Es correcto, doctor. El ¿Estamos mal? paciente, ¿Estamos mal? sí, está bien, doctor. El paciente está recibiendo candesartán, es decir, la apuesta del tratamiento de su hipertensión son los vasodilatadores. En este caso, vemos que el paciente tiene una complacencia arterial normal. Las resistencias vasculares están bajas. Obviamente, si le quitamos el candesartán, esto probablemente vaya a mejorar, ¿verdad? Entonces, lejos de estarle ayudando con el candesartán, al paciente lo estamos afectando. Eh, Algo bien importante que tiene este paciente, los índices de trabajo cardíaco muy elevados, el índice cardíaco elevado y el cociente del tiempo sistólico está disminuido. Es decir, es un corazón que su fase de sístole, la fase del ciclo cardíaco de la sístole, la protosístole, es muy rápida. Es decir, no solamente necesariamente un paciente tiene que estar taquicárdico o la frecuencia cardíaca aumentada para saber que hay una aceleración cardíaca, sino que el tiempo de la sístole de este paciente es muy rápida, está muy disminuido. Entonces, en este caso, el paciente pues lo tenemos acá graficado con un índice cardíaco elevado, es un paciente hiperdinámico que le estamos dando un vasodilatador, que como base le está teniendo tratamiento con un ARA2, ¿verdad? Por los episodios de síncope que el paciente ha tenido, el aparato nos permite hacer la cardiografía por impedancia acostado, parado, sentado, en diferentes posiciones. Incluso, pues, yo un día de estos le he querido ir a prestar su mesa basculante para hacerle Sí, cardiografía a los eso pacientes. es cierto. Bien Este, interesante, podríamos organizarnos para permitió, eso. y nos permitió hacer esto, doctor. Le hicimos la cardiografía acostado
y también se le hicimos parado. Y lo que nos llamó la atención fue los cambios. El índice cardíaco acostado 5.4 y cayó más del 38% a 3.3 cuando lo paramos. El índice de descarga sistólica bajó un 47% cuando lo paramos y se consideran normal los cambios cuando son alrededor del 20% en estos dos ámbitos y la frecuencia cardíaca del 10%, cayó a 74, los índices de rigidez arterial aumentaron 38%, la presión del paciente también hubo una variación, la PAM de 106 a 90. 20 milímetros. Entonces el paciente de alguna manera, al hacerle los cambios de cardiografía y de impedancia, de estar acostado a estar parado, vimos que había unos cambios muy importantes y que la variable de ortostatismo, incluso digamos las curvas, cómo cambiaron. Esta es la curva de él acostado y esta es la curva de él parado. O sea, realmente la curva de impedancia torácica cambió drásticamente con el cambio de posición del paciente. Entonces, Como que aquí en dilatado, tal vez, puede ser. sí, probablemente estamos dándole un vasodilatador y estamos dándole un bloqueante alfa a este paciente que por sí mismo es un paciente hiperdinamico, o sea, lo estamos vasodilatando por dos mecanismos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, que las preguntas al estrado, al pleno, ¿cuál es la posible causa del síncope de este paciente? No sé si alguien se quiere aventurar. Bueno, no sé, colegas, ¿quieren opinar? Uno, siempre el 1, 2, 3. Yo Bueno, diría que este paciente no es un problema de fallo de bomba, ¿verdad? Es un problema de vasodilatación periférica. Yo hay dos sugerencias que se me vienen a la mente. Una es que tiene algo excesivo o la otra es que le falta, hay que inhibir algo como el trabajo cardíaco. exacto, doctor. Entonces, El problema del un síncope, paciente así hipotenso con esa diferencial de sístole, casi seguro que hay que reducir ese efecto de dilatación. exacto, doctor. El efecto vasodilatador en este paciente está siendo deleterio, lo está llevando a presentar ortostatismos y llegar a hacer ortostatismos tan severos que al paciente pueden estar ocasionando el síncope. Recordemos que también es un paciente que ya tiene una neuropatía periférica compresiva por una radiculopatía cervical y lumbar. Entonces el paciente de alguna manera está generando fenómenos de ortostatismo, pero lo están provocando los medicamentos de la presión, en este caso probablemente el alfa bloqueador también que está tomando para su hiperplasia prostática benigna. Entonces de alguna manera es probable que los síncopes, al no tener una causa cardíaca definida como una arritmia o de actividad convulsiva en el electroencefalograma, lo más probable es que esté generando episodios severos de ortostatismo y por eso pues el paciente está presentando los síncopes. En este caso, perdón, ahí se me fue el candesartán, no es prudente utilizarlo, yo se lo retiré y también pues fuimos retirando gradualmente la tamsulosina, nos pusimos de acuerdo con el urólogo de cómo se iba a manejar y se definió que el paciente iba mejor a operarse, a hacerse la resección transuretral cuando el paciente mejorara. Y pues el paciente ahorita lo tenemos con metoprolol, 50 miligramos cada 12 horas, ¿verdad? Primero comenzamos con media tableta cada 12 horas y después se tituló a 100 miligramos en 24 horas. Se suspendió la tamsulosina, se suspendió el candesartán. Le hemos indicado, doctor, estudios de velocidad de conducción nerviosa y Buena electromiografía idea, porque por el tema de la esto que tenga radiculopatía. neuropatía autonómica, sí, 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 Exacto. sí. Así es que, pues, ahí espero que le llegue por ahí al paciente. Algunos pacientes tardan meses en llegarle, doctor. Una cosa, sugerencia, ahora que pones eso, cuando sospeché, en este caso yo agregaría un estudio de fibra pequeña, que es el estudio de sudor. Claro, El sudor es una función de fibra pequeña, es una función écrina postganglionar, aunque es simpática, pero su transmisor final es acetilcolina y lo podemos ver bien en el estudio de sudor. Este paciente debe tener una enfermedad de fibra pequeña también, exacto. seguro. Yo le sospecho que tenga una disautonomía autonómica, doctor,
probablemente mediada por el tema de la radiculopatía compresiva, que es bastante severa la que el paciente tiene, ¿verdad? Pero bien importante el mensaje para los colegas y para todos nosotros es que es, como dice el juramento hipocrático, des primum non nocere, primero no haremos daño. Entonces realmente podemos estarle haciendo el daño con nuestros medicamentos al paciente y nosotros pues no identificarlo. Y la cardiografía por impedancia nos ayuda a identificar si en algún momento estamos fallando con el tratamiento del paciente con hipertensión. Entonces, de alguna manera también es sumamente útil. Y no sé, doctor, si tenemos tiempo, sería muy breve. Es el último caso, pero sí va a ser rapidito. El caso número 4. Susana es una... Mario, Ajá, dígame. Mario, fíjate que yo diría, Mario, si fueras tan amable, podríamos diferirlo para el otro sábado. ¿Tienes tiempo tú? Sí, doctor. Yo pensaba, sí, porque a mí los casos O sea, clínicos me bueno, apasionan. muy bien. Veamos este, Mario. Sí, Sí, perfecto, doctor, adelante, perfecto. Y adelante. incluso vamos a considerar, doctor, continuar con las ponencias y vamos a ir resolviendo casos clínicos, que al final creo que aprendemos mucho de los casos clínicos. Les agradezco infinitamente su atención, ¿verdad? Siempre estamos a la orden. Y pues disculparme por los 10 minutos que nos pasamos del tiempo. Muchas gracias. No, Mario, gracias a ti. Yo tengo un compromiso que tengo que salir, por eso es que a las 8 tenía planificado, pero no, Mario, está bien, es importante. Bueno, solo quería comentarles, colegas, que si pueden dar en un minuto, cómo sienten ustedes que yo nunca había utilizado el conocimiento de la impedancia, de la cardiología por Radiografía. impedancia, cardiografía, ¿verdad? Por impedancia, primera vez. Y me parece que da mucha información para entender qué le está pasando a un paciente, aunque yo no me involucro directamente al manejo, sino que pues se lo dejo a ustedes, ¿verdad? Pero sí es importante entenderlo. Así que bueno, yo te felicito, Mario, por este esfuerzo que estás haciendo a tus pacientes. Creo que no se encontraría esto por un ecocardiograma, porque el ecocardiograma creo que, aunque sabemos mucho del estado hiperdinámico, hipodinámico, gastocardíaco, un poco de resistencia vascular periférica, pero el manejo de líquidos, el manejo de la compliancia es una cosa que nos está faltando quizás y que nos brinda este método. Y es muy útil, creo que está brindando pragmatismo al manejo individualizado, como tú decís. Bueno, sin más, pues me retiro. Nos vemos el otro sábado a esta hora. Gracias, Mario. Hasta luego. Gracias por Un todo, hermano. gustazo, doctor. Un gustazo. Cuídese. Nos vemos. Vamos a seguir con el último caso y lo que nos querías decir más. Hasta luego, colegas. Hasta luego.